Bien, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a lo que creo que es la última charla, el ciclo de charla organizada por el Comité de Sedación, Analgesia y Delirio de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Mi nombre es Darío Villalba, kinesiólogo, coordinador de docencia e investigación de Clínica Basilea. Soy parte del consultorio del síndrome post-terapia intensiva en el hospital donde trabajo, en la ciudad de Chivilcoy, y actualmente director del Comité de Seguimiento y Rehabilitación de la SAT. La charla tiene que ver con el seguimiento de los pacientes que sobreviven a la terapia intensiva, de seguimiento y, y ver cómo se realiza y la rehabilitación, si la tienen indicada o no. Vamos a tratar de transitar este camino, tratando de hablar de algo que se llama síndrome post-terapia intensiva, que sería las consecuencias, ¿no?, de haber estado en la terapia intensiva. Suelo usar esta imagen para describir el sobrevivir, ¿no?, ese porcentaje de pacientes que según la gravedad con la que ingresa y cómo trabajamos dentro de la terapia intensiva logran sobrevivir. Fíjense que este hombre sale de la terapia intensiva, pero sale describiendo algunas cuestiones que veo: adelgazado, con algunas retracciones, en punta de pie, con una mano rígida, con unos ojos que uno puede interpretar quizás en alguna situación de delirio. Estoy jugando con la imagen, ¿no? Esta es una imagen bajada de internet, con pérdida del cabello, con alopecia, que eso quizás lo adquirió en la terapia intensiva, una boca que quizás parece cerrada, o sea, con quizás la imposibilidad todavía de alimentarse, o sea, con secuelas. Y con esta imagen suelo sumar una frase de Latrónico, de un artículo de debilidad adquirida en terapia intensiva hace algunos años, que dice: sobrevivir a una enfermedad crítica no es benigno, ¿sí? Esto lo saben, el que trabaja en terapia intensiva ve esto cotidianamente, salvo los pacientes que están ingresados por 1, 2 o 3 días y con una gravedad de ingreso baja. En general, el paciente grave con ventilación mecánica tiene sus secuelas por haber permanecido en terapia intensiva, sumado al motivo de ingreso que lo llevó, sumado a sus comorbilidades. Bien, los pacientes que se recuperan, que salen, que egresan de la terapia intensiva, tres tipos de problemas, pero todos de ellos sustanciales, nuevos. No le pasaba antes de estar en la terapia intensiva. Por ejemplo, debilidad. Exacerbados, o sea, problemas previos, preexistentes, pero que están exacerbados por haber estado internado en una terapia intensiva, o problemas preexistentes que no empeoraron por estar internado en terapia intensiva, pero entre los tres son sustanciales los problemas. ¿Qué es este síndrome post-terapia intensiva que habrán escuchado hablar? Se define como un nuevo deterioro o un empeoramiento luego de una enfermedad crítica, ¿no? Deterioro o empeoramiento de qué? De tres esferas o dominios que ahora vamos a ver, y que persiste más allá del alta hospitalaria. Esto puede persistir meses, un año o hasta 5 años. Hay trabajos que describen que algunas de las secuelas todavía no han tenido recuperación a los 5 años de ser dado de alta una terapia intensiva. ¿Cuáles son los tres dominios? Puede ser la esfera física, secuelas físicas, psicológicas o cognitivas. Estas tres van a impactar y van a producir, siempre que haya un deterioro en una esfera, un deterioro en la calidad de vida relacionada a la salud comparado con la etapa previa a la terapia intensiva. La mayoría de los pacientes de una terapia intensiva tienen deterioro de al menos una de las esferas, ¿sí? Y como les decía antes, pueden durar años, y un 20 o un 50%, según la gravedad de ingreso, puede experimentar un deterioro persistente en más de una esfera. Hay factores de riesgo para desarrollar el síndrome post-terapia intensiva. No todos los pacientes que egresan lo sufren, pero sí, como veíamos, un gran porcentaje. Algunos de estos factores de riesgo no son modificables, como la calidad de vida previa, la funcionalidad previa del paciente antes del ingreso a la terapia intensiva, las comorbilidades, que ahora en general evaluamos aparte de las comorbilidades también la fragilidad, el grado de fragilidad y de posibles secuelas que pueda tener la persona antes del ingreso a la terapia intensiva. El motivo de ingreso a la terapia intensiva no es algo que podamos modificar una vez que el paciente está internado, será cuestiones de salud pública, cambiar las causas de ingreso o disminuir los motivos de ingreso.
la personalidad de la persona, el optimismo, el pesimismo, el grado de escolaridad y la edad. Dentro de las modificables creo que están relacionadas al temario de este ciclo de charlas organizado por el comité de la SATI, ¿no? El manejo protocolizado, individualizado de la sedación y la analgesia con objetivos claros, el manejo del dolor, el evitar, si es posible, la debilidad muscular, sea por tratamiento o sea por tratamiento farmacológico o por un tratamiento fisioterápico, de terapia ocupacional, de kinesiología, el diagnosticar, tratar y o prevenir el delirium, el manejo lo más correcto posible de las leucemias, el evitar la hipoxemia, el evitar la ventilación mecánica prolongada, y todo esto englobado en bajar la estadía en terapia intensiva. Cuanto menos esté una persona en terapia intensiva, menos secuelas va a sufrir. Hay factores, hay dos motivos de ingresos o dos complicaciones de la terapia intensiva que están muy asociadas a mayor síndrome post-terapia intensiva. Esto es la sepsis y el síndrome de estrés respiratorio del adulto. ¿Cuáles son las secuelas de la esfera cognitiva? Va a haber alteración de la memoria, de la atención, de la concentración, de la función ejecutiva y de la velocidad de procesamiento mental. Todo esto generando algún grado de discapacidad imposibilita planear el alta en el sentido de planear que un paciente pueda ser autosuficiente para recibir una medicación, para comprender que tiene que volver a un turno en un momento dado, y también con problemas para volver al trabajo. ¿Sí? En la esfera psicológica vamos a tener la ansiedad, la depresión y el síndrome de estrés postraumático como una de las secuelas de la terapia intensiva, la ansiedad manifestada por irritabilidad, preocupación, inquietud, la depresión como fatiga, pérdida de interés, sensación de desesperanza, insomnio, falta de apetito, y el síndrome de estrés postraumático por flashback, por recuerdos de haber estado en la terapia intensiva, muchas veces intrusivos, no querer contarlos, también manifestado por ansiedad o por hiperactividad. Como les decía previamente, todos estos trastornos pueden ser incapacitantes y van a llevar a una menor calidad de vida. Estas son las secuelas físicas, quizás las más visibles, las otras dos no son visibles, uno quizás es conviviente, su entorno pueda visibilizarla, pero la esfera física es la que más vemos cuando lo vemos a un paciente que se está haciendo de la terapia intensiva, o lo vemos en la sala general, o lo cruzamos dentro del hospital en otra situación. La esfera física no es solo debilidad, aunque es de lo que más se habla, ¿no? La debilidad adquirida en la terapia intensiva, con números de incidencia altísimos según el motivo de ingreso, atrapamiento neuropático, situaciones heterotópicas, contracturas, trastornos de la vía aérea con disfonía, disfagia, alteraciones del gusto, lesiones traqueales, alteraciones de la reactividad bronquial, pérdidas de implantes, y algo que quizás uno puede decir si son o no son problemas cosméticos, obviamente yo no los considero, pero lo que son las marcas de un tubo de avenamiento, las marcas de una traqueotomía, de estrías por sobrecarga hídrica, son todas secuelas que quizás hace unos años decíamos, pero estás vivo, pero creo que en la actualidad uno las tiene que contemplar, tratar y, si es posible, prevenir. Todas estas tres esferas de secuelas tienen una interrelación entre sí. Si alguien tiene secuelas físicas, seguramente va a impactar en la esfera psicológica, y si uno tiene un deterioro en la función cognitiva, va a tener menor comprensión para hacer rehabilitación, y todo tiene una interrelación. Esto no solo queda acá, porque como les decía, los problemas cognitivos, los problemas físicos, genera algo muy problemático, que es la imposibilidad de la vuelta al trabajo. ¿Sí? Muchas de las personas no logran volver al trabajo todavía al año de egresar de una terapia intensiva. Y esto lleva a toxicidad financiera por los costos de la atención médica, si no tienen una cobertura del servicio de salud, y que lleva sobre todo a algo que es el síndrome post-terapia intensiva F, que es el de la familia. La de familia de un paciente que egresa con secuela de terapia intensiva no va a tener la misma dinámica, van a cambiar las relaciones personales, seguramente puede haber peleas, ¿sí?
y esto sobre todo si algún miembro de la familia tiene que pasar a ser cuidador del expaciente que egresó de la terapia. Unos pocos datos sobre un trabajo que se hizo desde el Comité de Calidad de Vida, el Comité de Seguimiento y Rehabilitación de un estudio de calidad de vida al alta de la terapia intensiva, liderado por la doctora Andrea Dasneve, que fue directora del comité y una de las fundadoras, junto con la doctora Estensoro, de hace unos años. Fíjense cómo es el deterioro. Acá se siguieron 320 pacientes eh, hasta un año o hasta 3 años posterior al egreso de la terapia intensiva. Fíjense cómo es el deterioro. La barra gris es el preterapia intensiva y la barra roja es al año de seguimiento. Como los problemas de movilidad todavía eran el doble de antes de la terapia intensiva al año de haber egresado, cómo los cuidados personal y las actividades cotidianas tienen un comportamiento similar. No así el dolor, el malestar y la ansiedad y la depresión un año después. Pero fíjense las 3 primeras esferas, cómo se ven deterioradas y cómo esto impacta en la calidad de vida. Fíjense cómo al año o al tercer año, todavía un 39% necesita cuidador al año, un 80% representado por familiares y un 22% necesita cuidador a los 3 años. La situación de pareja no se modificó en el tiempo de seguir en pareja luego del egreso de la terapia intensiva. Fíjense la debilidad, 27% al año, 30% a los 3 años. Cambios en el humor, un 35% al año perciben algún cambio en el humor. Necesidad de tratamiento de salud mental, un cuarto de la población egresada al año todavía lo necesita y a los 3 años igual. Trastorno de memoria, un tercio de los pacientes. Y cómo, fíjense esto, del universo que trabajaba o estudiaba, al año el 43% todavía no había vuelto a trabajar o a estudiar. También algo que sucede es que los pacientes egresados de terapia intensiva, propios de sus comorbilidades o quizás propios de las secuelas de la terapia intensiva, tienen un mayor uso de recursos de salud, tanto sea en consultas de emergencia, internación de emergencia, internación en áreas críticas, internación en sala general, necesidad de rehabilitación o necesidad de internación en rehabilitación. Los porcentajes de esta corte de pacientes del trabajo de nuestro comité realmente son importantes. Fíjense, al año les voy a mostrar un 10%, este es en el periodo de 6 meses a un año, un 10% había consultado de emergencia, todavía un año de seguimiento, ¿no? Había estado internado, 5% de internación en terapia intensiva, en internación en sala. Y esto no les comenté, pero un 22% fue la mortalidad de los egresados de terapia intensiva al año de haber egresado. Bien, ya sabemos lo que es el síndrome, cuáles son las consecuencias que trae. Tenemos un estudio multicéntrico que les mostré de Argentina y otros 2 estudios argentinos, 2 o 3 estudios argentinos hechos por grupos de hospitales individuales o multicéntrico de 3 centros que también pueden buscar con secuelas muy similares al que les mostré del Cavinci hecho por nuestro comité. Así que una vez que sabemos esto, podemos hablar sobre cómo intervenir en estos pacientes. ¿Qué podemos hacer cuando el síndrome de post-terapia intensiva está instalado? O sea, ya vieron todas las charlas previas del ciclo de SAT para ver cómo prevenir, cómo tener mejores resultados sobre el paciente. Ahora veamos qué podemos hacer con el síndrome ya instaurado. 2 propuestas de intervención existen. Uno, los grupos de apoyo de pares. Esto es, grupos de apoyo post-terapia intensiva, ya sea para pacientes y familiares, para profesionales de la terapia intensiva, o grupos de apoyo mezclado de todas estas actores que les nombré previamente. Los grupos de apoyo tienen su influencia tanto para mejorar el síndrome de post-terapia intensiva como para mejorar el funcionamiento de una terapia intensiva. No es el tema de la charla de hoy, sino que estábamos hablando más del seguimiento, así que sí les voy a hablar de la otra intervención que se recomienda para el síndrome de post-terapia intensiva, que son las clínicas de seguimiento post-terapia intensiva. Acá podemos debatir si son clínicas de seguimiento y tratamiento, si uno puede desarrollar en Argentina una clínica, primero si puede instalar una clínica, si la logra instalar en su centro, en su hospital, si esa clínica también hace rehabilitación, o si tiene que derivar, o sea, diagnostica y le da al paciente un papel, una derivación médica que diga usted tiene debilidad, vaya al kinesiólogo, o usted tiene trastorno cognitivo, búsquese una estimuladora cognitiva dentro del hospital, lo cual
es menos factible de obtener, o si las clínicas de seguimiento pueden hacer también tratamiento. Ahora voy a contar la experiencia en general y la experiencia de nuestro centro en particular. En cuanto a las clínicas de seguimiento, hubo una revisión, previamente, hay en el mundo una historia en Reino Unido de décadas de experiencia en clínicas de seguimiento, tiene su experiencia Estados Unidos y algunas publicaciones en los últimos años, y en general no conozco, bueno, y Australia tiene seguimiento, pero en general es algo nuevo. Esta revisión sistemática, la primera, del año 2018, buscaba evidencia en un montón de aspectos con respecto al seguimiento de los pacientes post-terapia intensiva. Quería evaluar la efectividad de los servicios de seguimiento en base a la calidad de vida relacionada a la salud, a la mortalidad, influenciaban la clínica o no en la mortalidad, en la incidencia de depresión, ansiedad o estrés postraumático, en la función física, cognitiva, en la capacidad de volver al trabajo o a la educación, y también en los efectos adversos. También quería examinar los modelos de clínica que existían, o sea, la efectividad de la organización del servicio, si está dirigida por un médico versus una enfermera, si las entrevistas eran cara a cara o eran en forma remota con los pacientes, si había diferencia con los países de mayor o menor ingreso, y si había alguna influencia también, si habían sufrido delirio durante la internación en terapia intensiva. La verdad que para ese año y en la actualidad los trabajos son pocos de la efectividad de las clínicas de seguimiento post-terapia intensiva. En ese momento pudieron seleccionar 5 estudios, uno de ellos no era aleatorizado, 1.700 pacientes, 4 de los centros estaban dirigidos por enfermeras y en uno era dirigido por un equipo multidisciplinario. Las consultas eran personales, algunas en el hogar o algunas en una clínica, algunos de los trabajos eran telefónicas o eran mixtas, ¿sí? Tampoco había uniformidad de cada cuánto era la consulta, en algunos era semanal, en otros mensual, en otros semestral. Algunos estudios, 2 estudios en particular, tuvieron hasta 8 consultas con pacientes con síndrome de post-terapia intensiva. Ninguno de los trabajos tenía profesionales o participantes cegados, ¿sí? La evidencia hasta ese momento y en la actualidad sigue siendo baja, ¿sí? Poca o ninguna diferencia en la calidad de vida a los 12 meses, con una baja certeza de evidencia, poca o ninguna diferencia en la mortalidad, con una moderada certeza de evidencia. En el síndrome de estrés postraumático tenían poca o ninguna diferencia, con moderada certeza de evidencia. No pudieron sacar conclusiones sobre si reduce la depresión, la ansiedad, la función física, cognitiva, la vuelta al trabajo, a la educación, ¿sí? Y tampoco ninguno de los trabajos midió efectos adversos hasta ese momento. El grupo TRIP de la Sociedad Americana de Cuidados Críticos, el colaborativo TRIP, es un grupo creado por la sociedad buscando mejorar tanto la terapia intensiva como el seguimiento de los pacientes post terapia intensiva. Si buscan publicaciones actuales sobre las secuelas y cómo abordarlas, tanto sea grupo de pares como clínicas de seguimiento, muchas de las publicaciones van a estar relacionadas al grupo TRIP. En una de sus publicaciones del año pasado, hablando sobre esto que muchas veces he escuchado, que se quiere implementar clínicas de seguimiento y fracasamos, ellos ponen en la introducción de esta publicación que la mayoría de las organizaciones nuevas fracasan, sin importar el campo, y esto es alentador para no desanimarse y seguir insistiendo en hacer clínicas de seguimiento, ¿sí? Esto, ¿por qué se suelen dar los fracasos? Porque los desafíos que generalmente no estaban adecuados a nuestras posibilidades, porque las personas que intentan hacer el trabajo no eran las adecuadas, o eran pocas, o había personas de más. Con respecto a esto, tiene que ver con organizaciones en general, ¿sí? Por cómo se organizó el trabajo dentro de esa organización para realizar el trabajo que nos habíamos propuesto, ¿sí? Cuáles son los procesos que se desarrollaron dentro de esa organización, ¿sí? Y los contextos, tanto sea institucional, nacional e internacional, en que se intenta hacer el seguimiento. Esto no puede desanimarnos y tenemos que buscar readecuar los objetivos, readecuar las formas de trabajo o las personas involucradas para lograr instaurar las clínicas de seguimiento. Otra publicación del mismo grupo
cuáles son los facilitadores y cuáles fueron las barreras para lograr hacer tanto grupos soporte de pares como clínicas de seguimiento. Las barreras, los facilitadores tienen que ver con un buen equipo de trabajo que sea interprofesional, ¿sí? Hay que tener una buena definición operativa de las variables, ¿no? De los procesos que vamos a desarrollar, cómo va a funcionar un consultorio de seguimiento. Una buena conexión humana, o sea, cómo van a ser las relaciones entre los integrantes de un consultorio de seguimiento. Participar de organizaciones superiores, en este caso de la colaboración TRIB. Mantener al equipo motivado y tener soluciones creativas a los problemas que fueron definidos por los participantes del consultorio de seguimiento como facilitadores de que el consultorio funcione. La barrera, la financiación, ¿sí? La falta de encontrar un espacio dentro del hospital para hacer un consultorio de seguimiento. ¿Cómo identificar a los pacientes en la terapia intensiva que son posibles pacientes con secuelas post-terapia intensiva, ¿sí? Y cómo se puede atender a las necesidades del paciente y la familia con las barreras descritas como barreras para la implementación de consultorios de seguimiento. Otro de las publicaciones del mismo tipo, del TRIP, ¿cuáles fueron las llaves, los componentes claves de que los programas de seguimiento sean beneficiosos, ¿sí? Se describieron tanto por pacientes como familiares y profesionales 5 componentes claves que facilitan que los programas de seguimiento sean exitosos. Que sea una continuidad la atención, o sea que los problemas que un paciente los tiene apenas sale de la terapia intensiva sean contemplados en el seguimiento posterior y que no llegue un paciente a un consultorio totalmente desconectado de lo que fue su terapia intensiva. Mejora del estado de los síntomas, o sea, dirigido al paciente. No sirven los programas iguales para todos, o sea, darle una libreta, evaluarlo y decirle usted tiene que hacer sentadillas, usted tiene que ir al psicólogo, sino dirigido hacia el paciente que tiene esas secuelas. Por eso muchos de los programas de rehabilitación post-terapia intensiva fracasan, porque no son individualizados, son una recetita para todos, es tome este manual y haga este plan de ejercicio y consulta a este psicólogo, y quizás la persona no tiene debilidad, tiene acortamiento y no necesita ejercicios de fortalecimiento, sino otra cosa. O sea, individualizar las secuelas va a llevar a que las clínicas funcionen. ¿Sí? También tratar de normalizar y gestionar las expectativas de los pacientes, cuáles pueden ser racionales y cuáles pueden ser irracionales, validar los procesos interna y externamente, ¿sí? Reducir en el paciente los sentimientos de culpa o en impotencia por sus secuelas, y todo esto se logra con una participación temprana. Esto es temprana dentro de la terapia intensiva, y para esto necesitamos que los seguimientos tengan involucradas personas de la terapia intensiva, ¿sí? Y hay que integrar tanto las necesidades tradicionales de enfermedad, síntoma y el bienestar social. ¿Qué necesita nuestro paciente, esta persona, este sujeto en particular? Nuestro consultorio de seguimiento, para ir terminando, lo planteamos hace más de un año, bastante más de un año que está aprobado y que empezó a funcionar. Tenemos otra realidad, es una ciudad del interior del país, otra idiosincrasia de pacientes. Veíamos, como verán muchos de ustedes, que los pacientes no tenían una contención posterior y que esta contención muchas veces estaba en nuestras manos por un tema de empatía que hemos tenido con algún paciente. Me buscaba a mí, o buscaba una enfermera, o buscaba un médico, y sabemos que los esfuerzos individuales no suelen servir y son mejor en equipo. Por eso formamos el equipo que conformó el consultorio de seguimiento post-terapia intensiva, que otro de los objetivos que tiene es hacer conocer el síndrome en sí, tanto para la comunidad como los pacientes. Está basado en una publicación que es un programa de seguimiento al alta de cuidados intensivos del año 2019 de nuestro Comité de Seguimiento y Rehabilitación de la SAT, y esto está disponible en la revista Medicina Intensiva. En base a esto diagramamos nuestro proyecto integral de prevención, seguimiento y rehabilitación de pacientes críticos con riesgo de sufrir SPTI. Ahí está el equipo que lo conforma. Nuestro objetivo ahí era determinar la presencia de alteraciones compatibles con el diagnóstico del síndrome, ¿sí? Efectuar intervenciones para disminuir su impacto en la calidad de vida relacionada a la salud y bajar el número de reinternaciones. Nuestro consultorio tiene incluida dentro del equipo la rehabilitación. Contamos con kinesiología, terapia ocupacional, nutrición, psicología, y algo que es clave, que es la ayuda de la asistencia social. Aparte de un médico clínico, una enfermera
y la presencialidad como coordinador. Teníamos esto, cada centro determinará cuáles son sus criterios de inclusión. Nosotros tenemos una lista de criterios de inclusión, cada centro tiene que determinar si para incluir paciente en un consultorio tiene que ser más laxo o más restrictivo a la hora de ingresar paciente en base a su capacidad de seguirlos en la posterior, ¿no? Uno no puede citar a un montón de pacientes y después no puede darle la atención necesaria. ¿No? Las frecuencias de seguimiento, nosotros seguimos al mes del alta, a los 6 meses y al año y cada año posterior. Hacemos la evaluación inicial, que ahora vamos a ver cómo la realizamos, después lo ve un médico clínico y tenemos reuniones de equipo mensuales, tenemos una evolución en historia clínica en conjunto, el consultorio funciona como un servicio del hospital, ¿sí? Y los pacientes que no tengan secuelas se los sigue igual cada año posterior al alta de la terapia intensiva. También seguimos telefónicamente a las personas que no logran trasladarse por su propio medio. Y evaluamos la función física con test de caminata de 6 minutos, time up and go para el equilibrio, la prueba de fuerza con el MRC de debilidad muscular, ahora estamos incorporando el SPPB para evaluar la función física. También el índice de CAT para ver las actividades de la vida diaria. Evaluamos función y ansiedad, hay un sinnúmero de escalas, cada centro podrá buscar la escala más adecuada, teniendo en cuenta que algunas son pagas, que otras no, que algunas necesitan mayor o menor entrenamiento. Estos no son escalas herramientas diagnósticas, sino que son orientativas, ¿sí? De diagnóstico, y si tiene un punto de corte que uno sospecha, depresión, ansiedad o síndrome de estrés postraumático, debería derivar al especialista si el especialista no está dentro del equipo, ¿no? También cognitivamente usamos la escala MOCA, nosotros en lo particular, existen otras escalas que cada lugar que quiera poner en práctica un consultorio de seguimiento podrá seleccionar. La calidad de vida la evaluamos con el Eurocall 5D, que en mi experiencia lo usamos en otros trabajos y en otros lugares de trabajo donde estoy. También evaluamos la sobrecarga del cuidador, del familiar, con la escala SARI. ¿Sí? Bueno, esto para terminar. Las secuelas están claras, el síndrome post-terapia intensiva se ha descrito hace 10 años, en el año 2010, o sea que es un síndrome nuevo en cuanto a una descripción dentro de un síndrome. Antes se sabía de las secuelas separadas, pero se lo considera síndrome hace 10 años. Los consultorios de seguimiento en Argentina tienen un recorrido corto, hay pocos centros que los estamos realizando. Sin lugar a duda la evidencia es insuficiente, pero no significa que sea nula. Esta gente necesita contención, necesita tratamiento, pero debemos orientarla siempre a la individualidad. Debemos tratarlo, contenerlo en base a su secuela y no un librito que sea para todos por igual. Sabiendo que hay secuelas, sabiendo que lo podemos contener desde un consultorio de seguimiento, de un grupo de pares, siempre suelo utilizar el título de este artículo porque me parece que llama a la reflexión, ¿sí? El título, ¿qué nos dice? Abrazando al nuevo yo vulnerable. Estos pacientes y sus familias suelen estar vulnerables, no suelen saber qué pasó, tenemos referencias que nos dicen ya no es el mismo, no sé lo que pasó, ya no es el mismo humor, ya no quiere volver a trabajar, no puede volver a trabajar. Hacer conocer el síndrome, diagnosticarlos, seguirlos, contenerlos, va a hacer que esta persona pueda reinsertarse mejor tanto en su entorno familiar como en su entorno social y en su entorno laboral. Bueno, con esto me despido, estoy para los canales disponibles que elija el Comité de Seguimiento de Sedación, Analgesia y Delirio para consultas, o pueden conseguir mi contacto dentro de la SATI si necesitan hacer alguna consulta particular. Muchas gracias.